Bueno, el mediastino. El mediastino es un espacio comprendido entre ambas hojas pleurales, o sea, entre ambos pulmones, y es donde se aloja también el corazón. Como límites del mediastino en sí, vamos a tener hacia anterior todo lo que es el esternón y hacia posterior tenemos la columna. Hacia superior tenemos lo que es la abertura torácica, por arriba de la primera articulación esternocostal, y hacia inferior tenemos el diafragma. Y a los laterales tendríamos las pleuras viscerales del pulmón, que acá no lo vemos, pero el pulmón izquierdo debería estar acá, por ejemplo. Bueno, si nosotros realizamos un corte transversal a nivel del ángulo de Lewis, que es el ángulo esternal, o sea, el ángulo que se forma entre el manubrio esternal y el cuerpo del esternón, se llama ángulo de Lewis. Si nosotros realizamos un corte transversal a ese nivel, vamos a obtener un mediastino superior y un mediastino inferior. Y a su vez, este mediastino inferior se divide en anterior, en medio, que está ocupado por el corazón, y en mediastino posterior. Entonces, comenzando por el mediastino anterior, vamos a ver las estructuras que están comprendidas. De estructuras, vamos a ver que se encuentra la tráquea y el esófago, y también el timo. Después de arterias vamos a tener el arco aórtico o callado aórtico y también la arteria torácica interna. De venas vamos a tener a las venas brachiocefálicas que estarían drenando por acá, a la vena cava superior y a la vena torácica interna. Y por nervios vamos a tener al vago, al frénico y al laringio recurrente. Ahora después vemos el mediastino inferior, que vimos que se dividía en anterior, medio y posterior. Al anterior lo obviamos porque prácticamente no hay mucho, solamente es un espacio comprendido entre el esternón y el corazón. En el mediastino medio encontramos lo que es el corazón, y en el mediastino posterior encontramos a los bronquios, o sea, la tráquea dividiéndose en bronquios principales, al esófago, aorta descendente, acá la vemos, a las venas ácidos y hemiácidos que estarían drenando en la cava superior por acá, y al nervio vago y al tronco simpático del sistema simpático del autónomo. Bien, después tenemos al peritoneo, que es un tema re importante y re preguntable. Vamos a seguir este orden para entender el peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? Es una membrana serosa que se encuentra anexa a los órganos contenidos dentro de la cavidad abdominopelviana. ¿Qué hace el peritoneo? Principalmente los fija, los mantiene estables en su cavidad abdominal y también les brinda movimiento. Vamos a tener dos hojas de peritoneo. Tenemos una hoja parietal que se encuentra adosada a lo que sería la pared abdominal anterior y posterior, y un peritoneo visceral que se encuentra adosado de esta manera a los órganos, a las vísceras, por eso se llama visceral. Entre ambos hay repliegues de peritoneo, que serían estos que forman como puente, que también se los llama dependencias de peritoneo. Y para hablar de dependencias de peritoneo y no confundirnos, vamos a responder a estas preguntas. Primero que nada, ¿cómo se llama la dependencia? Que lo vamos a ver en la diapo siguiente. ¿Dónde está? ¿Qué une? Y si lleva elementos nobles o no. Con elementos nobles nos referimos a si aporta arterias, venas, nervios, vías biliares, por ejemplo. Esos son elementos nobles. Bueno, pero antes que nada tenemos que entender cómo son la clasificación entre los órganos intraperitoneales o retroperitoneales, etc. Vamos a tener acá en esta línea negra está dibujado lo que sería la pared abdominal posterior. Los círculos representan a los órganos y esto en rojo representa a los peritoneos, a las hojas del peritoneo parietal y visceral. Entonces, en el caso de los órganos intraperitoneales, la situación es la siguiente. Tenemos el peritoneo parietal adosado a la pared abdominal, ¿no es cierto? Forma un repliegue y ya tenemos peritoneo visceral adosado a lo que sería el órgano. Estos órganos son intraperitoneales porque están contenidos en la hoja visceral del peritoneo como si fuera una bolsita. Después, en el caso de los órganos extraperitoneales lo que sucede es lo siguiente. Tenemos la pared abdominal posterior
Y acá viene el peritoneo parietal y rodea por delante a lo que sería el órgano. Por lo tanto, este órgano estaría limitando hacia anterior con el peritoneo parietal y hacia posterior directamente con la columna vertebral. Por eso son extraperitoneales, porque están fuera del peritoneo parietal. Y estos órganos se dividen en retroperitoneales cuando se encuentran, como este, por detrás del peritoneo parietal, o subperitoneal cuando se encuentra por debajo del peritoneo parietal, como por ejemplo los órganos genitales, excepto los ovarios. Todos los órganos genitales son subperitoneales o extraperitoneales. Bueno, y por último tenemos algunos órganos que principalmente eran intraperitoneales, como por ejemplo este de acá, supongamos que también era intraperitoneal, pero por movimientos de, no sé, por el desarrollo embriológico o movimientos que se fueron dando en los órganos de la cavidad abdominal, rotaron o se desplazaron hacia posterior. Acá vemos el peritoneo parietal y acá vemos el peritoneo visceral, como lo envuelve, pero llegaron a adosarse a lo que sería la pared abdominal posterior y acá se formó como una membrana serosa en continuación con las dos hojas, parietal y visceral del peritoneo. Y entonces estos órganos quedaron adosados a la pared abdominal posterior. Este es el caso de los órganos que se encuentran adosados a la pared abdominal por fascias de coalescencia. Las fascias de coalescencia entonces son zonas de adherencia entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. O sea, da el aspecto como de que el órgano es retroperitoneal, pero no, la verdad es que está cubierto por peritoneo visceral y este peritoneo visceral está unido al peritoneo parietal. Es el caso, por ejemplo, del colon ascendente y descendente que están adosados a la pared abdominal posterior por las fascias de Toll 2 y 3, entre otros ejemplos. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de las dependencias o repliegues de peritoneo en sí. Tenemos de tres tipos. Tenemos a los mesos, a los omentos o epiplones y a los ligamentos. Entonces vamos a tratar de responder las tres preguntas anteriores. Primero, ¿qué une? Los mesos se encargan de unir órganos a la pared abdominal posterior. Aportan vasos nobles y van a recibir nombres específicos según los órganos que unen. Por ejemplo, en el caso del yeyuno ilion tienen un meso que se llama mesenterio, que bueno, es esta gran membrana serosa que se encarga de adosarlos a la pared abdominal posterior. Pero también tenemos, por ejemplo, mesogastrio para el estómago, mesoduodeno para el duodeno, bueno, el mesenterio y el mesocolon transverso y sigmoideo también tenemos. Después tenemos a los omentos o epiplones. ¿Qué unen? Básicamente unen órganos con órganos. Es un repliegue que se extiende entre dos órganos intraabdominales y no aportan vasos nobles. Acá, por ejemplo, los más comunes que conocemos son los omentos menor, que se extiende desde la curvatura menor del estómago y lo une con el hígado, y el omento mayor, que se extiende desde la curvatura mayor y lo une hasta lo que sería la parte final del colon, prácticamente en el recto y ano. Se extiende hacia abajo como un delantal. Bueno, y después por último tenemos a los ligamentos, que lo vemos mucho en la cavidad abdominal, que es un repliegue que une órganos a la pared abdominal, pero también puede estar uniendo órganos con órganos, o sea, es un poco mixto. Y se encarga de unir órganos que no sean parte del sistema digestivo. Por ejemplo, hígado, páncreas, bazo, útero. En el caso de los órganos genitales vimos que tenemos muchos ligamentos que se encuentran uniendo. Por ejemplo, acá en el caso del ovario tenemos al ligamento propio del ovario que lo une al útero y después tenemos al ligamento suspensorio del ovario que lo une a la espina ilíaca. Por eso es un poco mixto, une órganos con órganos o órganos con pared. Y acá, por ejemplo, tenemos al ligamento hepatoduodenal que se encarga de unir al hígado con lo que sería la primera porción del duodeno. Es importante tener en cuenta que los ligamentos no llevan vasos nobles y eso.
Entonces, para aclarar, el peritoneo parietal y visceral son una misma membrana serosa, o sea, hay continuación entre ambos. Solamente que el parietal se encuentra unido a lo que es la pared abdominal y el visceral se encuentra unido a las vísceras. Y entre ambos se encuentran estos repliegues de peritoneo o dependencias. Bueno, y por último vamos a ver el retroperitoneo, que es bastante cortito. Y pero re preguntable también, siempre preguntan este tema. Entonces, es un espacio comprendido entre el peritoneo parietal, posterior y la columna. Ya vimos que los órganos retroperitoneales son los que se encontraban detrás del peritoneo parietal. Se van a dividir en dos grupos según la evolución. Tenemos a los grupos primarios que siempre estuvieron fuera del peritoneo parietal, como por ejemplo a los riñones, las glándulas suprarrenales, los uréteres y los grandes vasos como vena cava y aorta. Y después tenemos a los órganos retroperitoneales secundarios que primero comenzaron como intraperitoneales, pero después se fijaron a la pared abdominal posterior. Estos son los que nosotros llamábamos retroperitonizados, que en un principio eran intraperitoneales, pero después fueron desplazándose y quedaron unidos a la pared posterior por una fascia de coalescencia. Como por ejemplo el colon ascendente y descendente, el páncreas, excepto la cola, y el duodeno, todas sus porciones, excepto la primera. Y acá tenemos una mnemotecnia muy linda para acordarnos de todos los órganos retroperitoneales. La mnemotecnia va a ser sad, pucker, o sea, cara triste creo que es. Bueno, no importa. La cosa es que la S es de suprarrenales, de glándulas. La A es de aorta y vena cava inferior. La D es de duodeno, todas sus porciones excepto la primera. La P es de páncreas, la U es de uréteres, la C es de colon. La K es de kidneys o riñones en inglés. La E es de esófago y la R es de recto. La parte superior del recto también se encuentra dentro del grupo de los secundarios. Yo no la puse porque no es muy relevante, pero también por ahí conviene saber que el recto es retroperitoneal. Bueno, y acá tenemos un corte transversal de la cavidad abdominal para entender bien los órganos retroperitoneales. Esto sería anterior, esto sería posterior. Acá vemos lo que son las costillas a los laterales y acá vemos a los músculos de la pared abdominal posterior y a las vértebras. Esta sería una vértebra lumbar más o menos. Bueno, como retroperitoneal, perdón. Esto de acá sería, vamos a remarcarlo. Esto de acá sería el peritoneo parietal. Todo esto de acá. O sea, todo lo que esté comprendido en este espacio es intraperitoneal. Y todo lo que esté comprendido detrás de ese espacio y entre la columna es retroperitoneal. Entonces acá como retroperitoneal vamos a tener lo que son los grandes vasos. En la línea media tenemos la aorta y la vena cava inferior. Tenemos a los riñones, no se ve porque está cortado, pero tendríamos a las glándulas suprarrenales, a los uréteres, al colon ascendente y descendente, al páncreas, excepto la cola, y tampoco se ve acá porque está cortado, pero tendríamos también al duodeno, segunda, tercera y cuarta porción. Y bueno, eso sería retroperitoneo. ¿Cuál es la importancia? Es que conocer todas las estructuras que alberga el retroperitoneo porque a veces pasan desapercibidas y son estructuras muy vitales. Por ejemplo, la aorta y la vena cava, si llega a pasar algo con estos dos grandes vasos, literal nuestro cuerpo se queda sin irrigación o sin drenaje, o sea, nos morimos por hipoxia, isquemia. Entonces por ahí es importante conocer estas estructuras que pueden llegar a pasar desapercibidas justamente porque se encuentran bien detrás de todo. Bueno, y por último vemos un poco de la transcavidad de los epiplones, que es un tema rápido y sencillo. Es una cavidad que se encuentra comprendida entre lo que sería la cara posterior del estómago y el peritoneo parietal. Acá lo vemos bien cómo se repliega el peritoneo parietal, que se encuentra cubriendo a lo que son los riñones hacia posterior, a los grandes vasos. Acá tenemos al otro riñón. Y bueno, eso. Y al páncreas también, acá.
Entonces es este espacio que se da entre la cara posterior del estómago y el peritoneo parietal que se encuentra recubriendo, acá lo vemos, al páncreas. Bueno, para entrar en este espacio de bolsa omental o transcavidad de los epiplones, también se lo llama bolsa omental, hay un hiato o un agujero que se llama foramen o hiato de Winslow, que tiene como límites hacia anterior, acá encontramos lo que es el pedículo hepático, o sea, arteria hepática propia, vena porta y conducto colédoco. Hacia posterior encontramos lo que es la vena cava inferior, que acá estaría la vena cava inferior hacia posterior. Hacia superior encontramos a lo que es el hígado y hacia inferior o como piso encontramos a la primera porción del duodeno. Entonces es como un cuadradito donde nosotros podemos meter nuestros dos dedos y acá estaría la transcavidad de los epiplones. Literalmente metemos los dedos por ahí y es un espacio comprendido acá. Y esto sería un corte de si nosotros llegamos a seccionar el estómago por su curvatura mayor y lo levantamos, acá veríamos la transcavidad de los epiplones. Todo esto estaría recubierto por peritoneo parietal, porque acá vemos el páncreas, y sería este espacio. Entonces, ¿cuál es la importancia de la transcavidad? Es que en algunos casos, es más que nada quirúrgica la importancia. En algunos casos, por ejemplo, hay hemorragia en esta arteria hepática propia, entonces los cirujanos meten la mano por el hiato de Winslow y tratan de comprimir la arteria para que no siga produciendo una peritonitis, que no siga irritando al peritoneo visceral y parietal que se encuentra adosado por acá.